¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Mi nombre es Marcos de Filippo y hoy les voy a hablar sobre el acuerdo que hizo NAR con todas las demandas que estaban teniendo alrededor de todo el país. Quédate conmigo para averiguar qué es lo que está pasando y mi opinión al respecto. Si no escucharon lo que está pasando, hubo una demanda muy grande a la Asociación Nacional de Realtors, NAR, o National Association of Realtors, que fue por las comisiones. Empezó en Missouri y desde Missouri se empezó a propagar por todo el país, desde dueños de casas que habían vendido y no sabían que podían negociar la comisión, cosa que siempre se puede negociar la comisión. Lo que hizo NAR hace un par de semanas fue llegar a un acuerdo en donde se le da unos cuantos millones de dólares a toda la gente que estaba haciendo la demanda, que se hizo como una acción de clase, un class action lawsuit, una demanda de acción de clase, y de esa manera también cambiar un poco en cómo va a funcionar el tema de las comisiones en todo el ámbito de bienes raíces en Estados Unidos. Hay gente que le parece bien esto, hay gente que le parece mal. Yo te voy a decir mi opinión como para que vos generes la tuya. Bueno, ya sabes por qué se generó la demanda por estas personas que habían vendido su casa y se le cobró la comisión y bueno, empezaron a quejarse y a hacer una demanda para poder recuperar un poco de ese dinero. Mi opinión sobre eso es que la verdad que no es muy justo, pero bueno, todo depende del realtor y cómo se llevó a cabo cada transacción. Obviamente, ¿no? Porque nosotros como realtors hacemos un montón de trabajo y llevamos un montón de riesgo para poder vender todas las casas que vendemos. No es tan fácil como la gente cree. Y tampoco es tan barato como la gente cree, porque hay un montón de costos de marketing, fotografía y miles de cosas más que tenemos los realtors que justamente nos ayudan a vender las casas por más y mejores ofertas. Una de las cosas que a mí la verdad me parece excelente de lo que hizo NAR fue no solamente el tema de organizar a todos los realtors, sino que también organizar una manera de poner las casas en el mercado, ¿no? En venta en el mercado, para tener en el internet una lista de todas las casas que están a la venta. Y obviamente se penaliza al realtor que no la pone a la venta sin los papeles contundentes. Los puedes vender por fuera del mercado, pero tenés que tener ciertas formas, ciertos documentos que te permitan hacer eso. Entonces, tenemos lo que se llama el MLS en inglés, que eso vendría a ser la lista de todas las casas que están en el mercado. Ahí se pueden ver, aparte de los datos de las casas, el precio que están pidiendo, pies cuadrados, número de habitaciones, dirección, fotografías y todo. Lo que se puede ver también es cuánto es la comisión que va a obtener el realtor que va a representar a los compradores, ¿ok? Usualmente se le ofrece al que trae el comprador alrededor del 3%, ¿no? Lo más común acá en Minnesota sería 2.7%. A veces también hay 2.5%, 2%, etcétera, etcétera. Hay gente que les da 3.5%. Todo depende del realtor que está poniendo la casa en venta, que está representando al dueño de la casa que la quiere vender, ¿ok? Entonces, se puede ver eso. Y eso es una de las cosas que van a cambiar y que el acuerdo, que todavía tiene que ser aceptado por todas las partes, va a cambiar, que no se pueda ver eso, primera instancia. Segundo, hay un montón de dueños de hogares que quieren vender la casa que no van a querer pagar la parte para el otro realtor. ¿Qué pasa? Los realtors, de la manera que nosotros ganamos nuestro dinero es a través de las comisiones. Cuando uno pone la casa al mercado, le cobra al dueño aproximadamente un 6%, es la más común, a veces 5%. Yo he hecho en situaciones muy especiales 4% y también he hecho tan alto como 7 u 8%, ¿no? He escuchado también de 10% de comisión. ¿De dónde viene ese porcentaje? Del valor de la casa. Lo que sucede con las comisiones es que ese 6%, el agente que está representando al dueño le da la mitad a quien trae al comprador y la otra mitad se la queda el que está vendiendo la casa. ¿Ok?
entonces digamos que es 3% del valor de la casa para cada uno. ¿Ok? Así es como está funcionando hace décadas. Entonces, hay agentes como yo que usualmente representan al comprador más que otra cosa. Esta es la manera que nosotros podemos cobrar por nuestros servicios. Ahora, lo que va a suceder y la idea después de este acuerdo que tienen por lo menos los jueces y toda la gente que está lidiando con el tema legal y también opiniones de otra gente es que esto es mucho, no es mucho para mí, pero bueno, ellos piensan que el 6% es mucho, estoy tomando el 6% porque es lo más común que se cobra, ¿ok? Pero siempre se puede negociar. La idea que tienen detrás de esto es que si no se cobra el 6% o si no se le da al que trae el comprador su 3%, entonces va a empezar a bajar los costos de reventa y a su vez también va a empezar a bajar el precio de las casas, porque ahora lo que están diciendo es que están inflados artificialmente debido a las comisiones. La verdad que eso yo estoy en total desacuerdo, porque el precio de las casas se debe a oferta y demanda, ¿ok? No es que uno, por ejemplo, dice, ok, yo quiero vender mi casa por $450.000, ¿no? Que me queden limpios para mí, yo no debo nada en la casa, entonces quiero que me queden limpios $450.000. Ok, $450.000, ¿cuánto sería la comisión? Digamos que son $20.000 por tirar un número, ¿no? Entonces ponemos la casa en el mercado por $470.000. Así no funciona. ¿Por qué? Porque si la casa vale $440.000, nadie va a ofertar más que eso, o el banco no va a financiar más que eso. Entonces no es que uno puede inflarlos artificialmente agregando ese 6%. Lo que va a suceder es que los vendedores se van a empezar a negociar sus comisiones, como deberían haberlo hecho todo este tiempo, porque son 100% negociables. Y luego el que está representando al comprador no va a tener la facilidad de obtener ese, digamos, 3%. Lo que va a pasar seguramente es que muchos compradores van a tener que pagarle a sus realtors por sus servicios. ¿Cómo le van a pagar? También eso es otra parte de lo que se va a tener que negociar directamente con el comprador. Obviamente, como dije, la idea es que bajen los precios, o la esperanza es que bajen los precios de las casas y que la gente se ahorre mucho dinero cuando está haciendo una de estas transacciones. Pero lamentablemente, para mi opinión, esto va a tener un montón de efectos negativos, no solamente en la economía, sino también en la industria en general. El primer efecto negativo que voy a mencionar es el de la gente. Obviamente hay muchos agentes que no saben cómo negociar su comisión. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que se las den sin tener que negociar. Por suerte, nosotros acá en Milagro Homes trabajamos con un montón de tipos distintos de clientes, entonces estamos acostumbrados a negociar nuestra comisión. Hay clientes que nos pagan nuestra comisión por más que estén comprando la casa. Entonces, primer efecto negativo es que hay muchos agentes que van a dejar de ser agentes o que van a pasar un muy mal momento económicamente. Ahora, relacionado con eso, el otro efecto negativo va a ser para la gente que está comprando casa, sobre todo para la gente que está comprando por primera vez. La gente que está comprando por primera vez usualmente no tiene mucho dinero. De hecho, hay un montón de programas de asistencia para compradores primerizos. ¿Okay? Y hay asistencia también para compradores de primera generación. Hay asistencia por todos lados. ¿Por qué? Porque para comprar tu primera casa, usualmente, para la gente es muy difícil ahorrar el 5%. Se puede comprar una casa hasta tan bajo como el 3%. De hecho, hay veces que solamente se tienen que tener unos ahorros, ¿no? Pero ese es el enganche, por eso estoy hablando del 3%, 5%, ¿no? No hace falta tener el 20% del valor de una casa para poder comprarla y sacar un financiamiento a través de una hipoteca, sino que se puede con tan bajo como el 3%, 3.5%, dependiendo del tipo de préstamos que uno hace. Aún así, es un montón de dinero para mucha gente que quizás si no estuviesen teniendo la asistencia, y si el agente a ellos no les saldría gratis porque ya lo está pagando el dueño desde este 6%,
no podrían comprar una casa. Ese es el primer efecto negativo que veo para el público en general, sobre todo para los compradores de primera generación o compradores que van a comprar su primer casa. El segundo efecto negativo que yo veo es que se va a negociar muchísimo más y se va a tardar mucho más en llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque la gente que está representando a un comprador que no puede pagarle su comisión, va a negociar para que el dueño, por más que no esté ofreciendo la comisión, le dé una comisión. Entonces, otra vez, van a tener que empezar a jugar con el precio para poder llegar o a este 3% o a un tipo de comisión con el cual el agente que está representando al comprador se vea beneficiado y ese agente o esa agente piense que está siendo bien remunerado. Entonces, primer efecto negativo, muchos agentes la van a pasar mal y no van a ganar tanto como pensaron. Muchos agentes directamente no van a ser más agentes, no van a ser más realtors. Va a haber muchos compradores que, como no tienen el dinero, quizás hasta no estén representados, y luego las negociaciones van a tardar mucho más. Concentrándome en los compradores sobre todo. La representación es muy importante. Comprar una casa para la mayoría de las personas es una de las transacciones más importantes y más caras de su vida. Entonces, tener un agente que le está representando durante esa transacción es lo mejor que le puede pasar. Nosotros como agentes representamos un montón de compradores y tratamos de hacer el proceso lo más ameno posible y lo menos estresante posible. Entonces, otro efecto negativo que estoy viendo que puede llegar a pasar con todo esto es que mucha gente deje de estar representada en una de las transacciones más importantes de su vida. No solamente eso, sino que veo que el agente que está representando al dueño, al que está vendiendo la casa, solamente va a representar al dueño con todas las ofertas, entonces el comprador no va a tener representación para nada, o va a tener que hacer el doble del trabajo por el mismo precio, representando a ambas partes si es que así lo quieren. Va a haber muchos problemas. ¿Por qué? Porque la misma persona representando a las dos partes, hay que caminar en una línea muy recta como agente para poder hacer eso, y a veces no se puede negociar mucho más que dar información. Entonces, ambas partes van a terminar perdiendo representación, porque en la mayoría de los casos seguramente lo que va a suceder es que el agente que está poniendo la casa en el mercado va a terminar representando a las dos partes. En el peor de los casos solamente se va a quedar representando al dueño de la casa y el que está comprando no va a tener representación, lo cual puede darle un montón de sufrimiento y dolores de cabeza en el futuro. La otra parte que yo veo como negativa es el tema de que NAR lo que hizo durante todo este tiempo es generar el MLS, ese mercado, ¿no?, donde se ponen todas las casas. Es una centralización de la información en donde uno como comprador puede asegurarse que realmente está comprando la mejor casa que puede comprar en ese momento, mirando todo lo que está en el mercado. Entonces, si se descentraliza eso, lo que va a empezar a suceder es que uno va a depender de la habilidad de un realtor para poder ver todas esas casas, o de la habilidad de uno mismo para poder navegar por las distintas páginas que se van a empezar a crear para poder encontrar la mejor casa para uno mismo, si es que uno elige como comprador no tener ningún tipo de representación. A su vez, va a empezar a ser un poquito más difícil vender la casa, a menos que tengan un buen realtor que esté cumpliendo con todas las estrategias de marketing que han prometido. Entonces, esa es otra parte de la que yo veo negativa. ¿Por qué lo veo negativo? Yo vengo de Argentina. En Argentina no hay una centralización del MLS, ¿ok? Voy a escribirlo acá. MLS. No existe esto en Argentina. Para yo poder comprar una casa, yo no voy a tener a nadie que me represente a mí, solamente las inmobiliarias o los brokers, ¿no?, representan solamente al dueño de la casa, y cuando yo voy a comprar una casa, tengo que pagar todos los costos de cierre de ambas partes, incluyendo la comisión de ellos también. Mi miedo más grande es que el mercado de Estados Unidos
pase a ser eso. No solamente una descentralización, uno va a tener que escarbar por todas partes para poder encontrar su casa, sino también que el comprador termine siendo el que paga todos los costos, por ende no va a haber la oportunidad de compra de casa y el sueño americano de ser dueño de tu propia casa se va a terminar. Ese es mi miedo más grande. Obviamente yo lo estoy comparando con mi país, Argentina, que es el país de donde vengo, y yo siempre comparo todo con eso. Entonces yo veo cómo se hacen las cosas en mi país y veo cómo se hacen las cosas acá, y desde hace 12 años que yo vengo diciendo siempre lo mismo, me parece excelente que el que es dueño de la casa, que tiene un montón de plusvalía en su casa, ¿no? Tiene un montón de equity, se le dice en español, en inglés, perdón, plusvalía en español. Básicamente compraron una casa por $200.000, la están vendiendo por $350.000, tiene $150.000 de plusvalía, más lo que pagaron del balance del préstamo, obviamente. Entonces, el que tiene más poder adquisitivo tendría que pagar las comisiones, no al revés. Quien está comprando quizás hasta por primera vez su casa terminar pagando todas las comisiones. Eso para mí me parece malísimo. Entonces yo lo comparo con Argentina, en donde es difícil hasta rentar una casa, ni hablar de comprar una casa. Hay que tener un montón de dinero para poder comprar una casa ahí. Y la verdad que con este acuerdo que está proponiendo NAR, puede llegar a desencadenar problemas como los que tenemos ahí. Esa es mi opinión sobre el acuerdo de NAR, así que si te gustó, compartilo, dale un like y déjame tu comentario, decime qué es lo que te parece. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te parece otra cosa? Decime. Hasta la próxima.